Piglia, su última novela que se llama Lo Caminho de Ida, que es un romancista argentino, un escritor argentino que vive en Estados Unidos buena parte del año. Es uno de mis escritores favoritos. Vamos a pensar que tú vas a dar clases en el TEC el próximo semestre y entonces te vas a sentar con los maestros de AEV y con Raúl a elegir cuál va a ser el libro que van a leer los chavos el siguiente semestre. Vamos a pensar que tienen entre 18 y 22, muchachos, más o menos, ¿tienen ustedes? ¿Qué libro sugerirías? Yo creo que hay un escritor mexicano que siempre me hablaban de él y nunca lo había leído, hasta que un día me quedé y creí que es el escritor más importante de México, que es Juan Rulfo. Cuando leí sus cuentos, sobre todo, me pareció una cosa transformadora. Entonces, no me gusta hablar de influencias, de escritores que me influencian, porque creo que todos los escritores que me gustan me influencian, me parece obvio esto. Mas cuando leí Juan Rulfo, lo que se pasó fue que me quedé varios meses sin escribir, chocado con la potencia de la escrita de Rulfo, que es una cosa que me parece que trabaja con una balancita de precisión, porque pesa cada palabra antes de lanzarla a la hoja. Me parece que se quita una palabra del discurso de Juan Rulfo, todo se cae. Entonces, creo que, no sé, creo que lo conoce. Creo que la mayoría acá ha leído Juan Rulfo. Si no, hagan esto hoy. Empiecen hoy a leer Juan Rulfo y comprender que es no solamente uno de los grandes escritores mexicanos, sino del mundo. Porque en Brasil tengo amigos que dicen que saben de cor trechos enteros de Pedro Páramo. Es un poema, no es una novela. Entonces, si tengo que recomendar algo a ustedes, por favor, lean Juan Rulfo. Si es posible, ainda hoy. Y con respecto al cine, ¿qué nos tenemos que acercar del cine? El cine es una cosa tan compleja porque hoy estamos dominados por los blockbusters americanos. No tenemos muchas como elegir este o aquel film. Me parece que cada persona descubre su tipo de filme predilecto. Entonces no creo que tenía condiciones de hacer una indicación. Por ejemplo, un cineasta mexicano que me gusta mucho, y no creo que sea tan conocido acá, se llama Carlos Reigadas. No sé si los perceben. Entonces, cine es una cosa privada. El gusto de las personas es una cosa privada. Entonces, lo que recomiendo es que van al cine, sí, pero no coman palomitas, no hablen al teléfono. Cine es una cosa seria, es una cosa para que pases 1 hora o 2 horas de entretenimiento, pero solamente entretenimiento no. Cine puede ser una cosa un poco más ambiciosa. Puedes nos hablar de diversos mundos que existen por ahí y que no nos son accesibles. Creo que esta es la función principal del cine. Muchas gracias, Marsal. ¿Qué les parece, chicos, si ustedes tienen preguntas para Marsal? Pues ¿cuál será la mecánica del concurso, Raúl? Podemos utilizar el micrófono y ataquen con sus preguntas. Acuérdense, por favor, hablen despacio para que yo perciba. Como ya percibieron, mi español no es muy bueno. ¿Cuánto tiempo le tomó escribir el libro? ¿Dónde está usted? Acá. Lo escribí durante 3 años. Lo empecé a escribir el primer año. En el segundo año hubo un tiempo en que lo dejé de lado. Lo creí que estaba en un callejón sin salida, porque no sabía para dónde la historia seguiría. En este momento descubrí nuevamente el hilo y lo seguí. Entonces, al cabo de 3 años, estaba lista la novela. Siendo escritor, ¿usted cómo reacciona ante la crítica, sobre todo la crítica negativa? Normalmente, en Brasil hoy, es muy difícil que la crítica exista porque los periódicos
hablan trechos muy cortos de apreciación, son reseñas, llamamos de reseñas, que son noticias de lanzamiento. La crítica está en la universidad y en la internet. Normalmente la crítica gusta de mis libros, no me acuerdo de una crítica negativa, pero creo que lo principal es que no se dejes abater por la crítica negativa y también no pienses que es lo mejor con las críticas positivas. Las críticas existen cuando son buenas y nos enseñan algo sobre las novelas que nosotros escritores no percibimos. La escribimos y no sabemos todo. No creo, yo no creo que yo saiba todo de mi novela. Es necesario que algunos lectores hagan sus lecturas para que yo perciba lo que hizo. Es una cosa curiosa esto. Entonces la crítica no me afecta tan directamente. La negativa la leí, a veces concordo, a veces entiendo que sí, esto se pasa con mi novela. Por ejemplo, es muy común que en el pasado decían que yo era un especialista en novelas negras solamente. Y yo no soy un escritor especialista en novelas negras. Las escribo con muy placer, pero no creo que mi literatura intenta ir a otros lugares que no solamente las cosas de la novela negra. Bueno, aquí. Como ya antes usted mencionó, sus historias nacen en el transcurso del día, en la calle, pero yo quisiera preguntarle, en Brasil, específicamente en Brasil, ¿qué diferencia o qué visión tienen del adulterio con la lujuria o cómo es visto en Brasil el adulterio? Hasta pocos años, adulterio era considerado crimen en Brasil, pero solamente se punía a las mujeres, los hombres no, porque fueron los hombres que crearon las leyes. Hoy no, hoy adulterio es una cosa hoy que se resuelve en plano privado. Y mi novela no creo que habla de un adulterio, porque alguien me dijo, hablas de un triángulo amoroso. Ni de un triángulo amoroso, porque se pienso que mi personaje Lavínia son dos mujeres, porque están divididas en las personalidades. Creo que estoy hablando de un cuadrado amoroso, que es una cosa un poco distinta, un poco singular. Entonces, en Brasil, adulterio, hoy, afortunadamente, no es considerado más crimen porque solo punían las mujeres. Qué bueno que dejó de ser crimen. Entonces, hoy, adulterio, cuando se pasa, es una cosa que se resuelve en plano privado. No es un asunto de las leyes, no es un asunto de la policía, sobre todo. A veces cuando estás escribiendo algo, como usted dijo, llega un punto donde te atoras, donde no sabes ni para dónde irte. ¿Cómo le haces para recuperar ese hilo, para salir del hoyo? No sé. Voy a le contar una historia. Hace 10 años que no publico nada en Brasil. ¿Por qué? Porque en este tiempo empecé una novela y hubo un momento que me pareció que era lo que yo quería escribir en aquel momento, pero me quedé en un punto que no sabía para dónde ir. Entonces la puse de lado y me tranquilicé porque no es una cosa de otro mundo. Si la novela no prosegue, me parece que no es que perdí el hilo, me parece que el asunto dejó de me interesar. Entonces, la segunda tentativa, estaba también escribiendo una novela y me consumió 2 años. Hasta un punto en que me pareció que yo estaba caminando por lugares donde había estado y no me interesó también. Y tranquilamente, como no vivo de literatura, no tengo que dar satisfacciones a nadie. Entonces me quedé esperando hasta que a 2 años me surgió un asunto que me pareció muy interesante y es lo que estoy escribiendo ahora. Pienso que en próximo año tengo una nueva novela. Entonces, no se confunda acá o que estamos hablando con una molestia que costuma acometer a algunos escritores llamada bloqueo creativo. No, todavía no padeço de bloqueo creativo nunca, porque creo que hay tantos asuntos, tantos temas para tratar con la literatura, que me parece un lujo dizer, estoy con bloqueo creativo. ¿Cómo bloqueo creativo? ¿De qué trata bloqueo creativo? Imagínate, soy un periodista,
inicialmente, originalmente. Soy un guionista. Tengo que